Bueno, pues vamos a empezar a dibujar en axonometría. Empezamos por la isométrica y vamos a ver qué es eso. Antes de nada, vamos a dibujar la figura. Como sabemos, es un cubo como esto. Tiene de arista 4 y luego le practicaremos un hueco cilíndrico de arista, dijimos, no, de diámetro 2, ¿no? Habría que buscar aquí el diámetro 2 es esto. O sea que tendrá un hueco cilíndrico y de profundidad, se llama ciego si no llega hasta el final. Si llega hasta el final se llama pasante. O sea, la profundidad será 1 centímetro, ¿vale? Bueno, pues lo primero, dibujamos siempre las vistas en planta y alzado. Ya que tengo esta regla, voy a aprovechar para dibujar aquí. Pues, por ejemplo, cojo aquí este cuadrado y así ya tengo la figura completa en planta. Recordad que siempre las vistas deben estar perfectamente alineadas en una vertical. O sea que todos los puntos deben estar correlativos siempre, de manera que este punto se transforma siempre en una proyección vertical sobre la línea correspondiente en el punto que tenemos en planta, ¿vale? O sea que haríamos aquí una línea más fina, o si queremos discontinua, y lo mismo aquí, una línea más fina o discontinua. Yo lo hago fina por rapidez, pero bueno, debería ir mejor discontinua y fina. Y ahora volvemos a dibujar el alzado aquí, ya que la planta y alzado del cubo pues es en realidad pues 2 cuadrados, ¿vale? O sea que tenemos ahora el alzado. Ya tenemos las dos vistas y siempre las dos vistas quedan separadas por la línea de tierra, ¿vale? Entonces dibujamos la línea de tierra, es una línea perpendicular a estas verticales, ¿vale? Puede estar a cualquier altura, la voy a colocar, por ejemplo, de manera que el cubo esté apoyado en una cara, ¿vale? Entonces tenemos ahí ya la posición de la línea de tierra. No olvidemos que siempre debemos marcar tanto la línea de tierra como las vistas perfectamente alineadas, porque si no lo hacemos alineado lo estamos representando mal, ¿vale? ¿Y por qué estaban alineados? Porque si tenemos un cubo, la proyección en planta y en alzado debe ser tal que esta vista y esta en realidad parten de una misma figura. Entonces cualquier punto tiene sus proyecciones siempre alineadas en esa vertical, ya que pasa por un plano que se llama un plano de perfil, ¿vale? Si yo pongo la planta aquí y la desplazo, realmente eso no es la planta de alzado, ni es diédrico, ni es nada. O sea, eso no es una forma de trabajar en dibujo técnico, ¿vale? Entonces, fundamental, dibujar planta y alzado perfectamente alineados, ¿no? Bueno, y ahora esto tenía una altura de la unidad. Como aquí no estamos a escala, y en realidad decíamos que el cubo lo voy a representar aquí en una militar. En la perspectiva militar giro la figura para que se vea mejor. Luego cojo la altura, esto es la misma, pues voy a coger la mitad. Entonces la mitad más o menos es esto. Y entonces digo, bueno, pues aquí viene una vertical, ¿vale? Aquí viene otra vertical. Y aquí vuelvo a colocar entonces la figura del cuadrado desplazada en la dirección de esas verticales, ¿vale? Con lo cual el cuadrado se desplaza hacia aquí abajo, ¿no? Y eso era lo que llamábamos la perspectiva de tipo militar, ¿vale? De manera que las paralelas en esta perspectiva se mantenían. O sea que si la figura estaba formada por líneas paralelas, en esta perspectiva también quedaban paralelas, ¿no? Por último, hemos cogido aquí, bueno, más o menos la mitad, ¿no? Entonces la reducción sobre el eje Z era 1/2, según la perspectiva militar. Y luego tenemos también que aquí había una circunferencia en la parte superior perfectamente centrada, en la que practicábamos un cilindro hueco en profundidad de 1/4 de esta altura, con lo cual habría que dividir esto en 4 partes y coger esta altura. Esta altura es la que va a quedar aquí, por lo tanto esa circunferencia se desplazará hasta aquí, ¿vale? Siguiendo las verticales. Por lo tanto, hago esto continuo y a partir de ese punto todas las líneas son discontinuas, ¿vale? Bueno, pues esa será la profundidad del cilindro. Ahora hago las tangentes también discontinuas y ya tengo la figura en perspectiva militar, o sea, un cubo con un cilindro hueco, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en axonometría. Hasta ahora lo tenemos en planta y alzado. Y por último, voy a dibujarlo aquí. Cogiendo el cuarto, pues cogería aquí un cuarto de esto. Recordad que por el teorema de Tales puedo hacerlo, por ejemplo, así. Hago una dirección cualquiera a partir, por ejemplo, de este punto.
marco 4 puntos aquí, primero, segundo, tercero y cuarto. Y entonces marco el punto 3 y el punto 4. Por el 4 hago una línea con el vértice y por el 3 hago una paralela, y de esta manera he cogido aquí un cuarto de este segmento, ¿vale? Era una aplicación del teorema de Tales, con lo cual sé que el cilindro viene hasta aquí. Bueno, pues ya sé también que la longitud esta era 2, ¿no? Entonces podemos poner aquí también las medidas, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Entonces, como esto es 4, pues tendré que dividir esto en 4 partes. Con lo cual, hasta aquí viene el cilindro. Aquí es donde debo hacer las líneas discontinuas, ya que en el alzado, pues esto no se verá, ¿no? Bueno, ya tengo ahí las discontinuas, tengo ese cilindro en alzado, y ahora me falta, a ver si es más o menos esto o esto, bueno, más bien aquí es esto. Ahora aquí centraría también la figura de la circunferencia. Vale. Tengo ya la figura en planta y alzado. Vale. Bueno, por último, voy a ponerle las medidas según la normativa y ya paso a hacer la nueva perspectiva que vamos a ver, que es la sonometría. Fijaros que yo puedo poner aquí la medida en altura y aquí la medida está en planta alzado, puedo poner este diámetro, pero lo que no puedo es acotar esto, porque hay una norma que me dice que para acotar algo que es discontinuo debo convertirlo en continuo. ¿Y cómo lo puedo hacer? Practicando un corte. ¿Y qué sería un corte? Pues coger esta figura y cortarla, por ejemplo, por la mitad. Si la corto por la mitad, pues quedará algo como esto. Quedará este corte, quedará aquí el hueco cilíndrico. O sea, realmente es un corte imaginario, ¿vale? Aquí el semicilindro hueco. Y esto sería la mitad de la pieza, nos lo imaginamos, ¿no? Todo el mundo lo ve, ¿vale? Como es un corte imaginario, meridiano, pasa por el centro de la figura, realmente esto va a ser un arco que va a pasar por la mitad, y luego para indicar que es imaginario y que es un corte que realmente no existe, que lo he hecho yo para entender la pieza, pues lo que hago es marcar un rayado con líneas equidistantes paralelas, ¿vale? Bueno, pues eso quiere decir que lo he cortado para ver el interior, nada más, y para poder poner la medida que tiene en profundidad, ¿no? Entonces, si convierto esto en continuo, pues ya puedo venir aquí, convierto esto en línea continua, también esto, línea continua, y ahora ya sé que esto es un corte imaginario, me deja ver esta línea de atrás, que será esta, y ahora aquí hago las líneas a 45 grados respecto a esta horizontal. O sea que si tengo aquí, por ejemplo, la primera, son líneas más finas que las del dibujo, tendría que hacerlo con escuadra y cartabón, ya que son todas paralelas, ¿no? Yo por rapidez lo voy a hacer así a mano alzada, pero bueno, serían líneas equidistantes, ¿vale? Y finas, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso me está indicando que he hecho ahí un corte meridiano y me deja ver el interior de la figura y me deja ver la profundidad del hueco, ¿vale? Bueno, por último pongo las medidas según la normativa. Antes de nada marco los ejes de simetría. Recordamos que los ejes de simetría son ejes que dejan a la pieza de manera que una parte es inversa de la otra, o sea, como si fuera la imagen especular. Entonces marco aquí por el centro ya una cruz por donde va a pasar el eje, ¿no? Entonces tengo aquí esta cruz. Entonces segmento mayor y menor, y lo mismo aquí en horizontal, pasando por el centro. Entonces centro una circunferencia aquí, otro segmento, y luego segmento menor y segmento mayor, ¿vale? Bueno, ya tengo la vista con lo que se llama el centro, que deja aquí las 4 partes perfectamente iguales, a veces invertidas, ¿no? Y luego aquí hay una simetría respecto al eje vertical, ¿no? O sea que respecto a este eje vertical la figura es simétrica. Simétrica axial. ¿Por qué simétrica axial? Porque si yo, por ejemplo, doblo el papel por aquí, pues este trozo coincide exactamente con este de aquí, ¿vale? Bueno, pues ya tengo la figura planta, alzado, ya puedo poner las cotas, ¿no? Ahora pondría las cotas aquí de la medida real y luego pondría la escala, ¿no? En realidad, si esto mide, parece que es cerca de 3, bueno, entonces la escala sería 3/4, ¿no? Pero bueno, yo aquí pondría las medidas de este dibujo, ¿vale?
¿Qué quiere decir luego? Que si aquí pongo la escala, pues ya me va a decir cuál es la medida real del objeto, ¿vale? Entonces pondría aquí 3, ¿no? Y como voy a poner escala 3/4, ya sé que en realidad 3, la medida real de esas 3 unidades en vertical será 4, ¿vale? Bueno, no lo vamos a acotar, solo decir que acotar, pues eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pues sería marcar por aquí una línea auxiliar de cota, marcar aquí una línea en paralelo a esta y marcar aquí 2 segmentos a 45 grados, marcando la medida de esta arista, y el símbolo de cuadrado me hace que ya no tenga que acotar esta arista, ¿vale? Entonces tengo el símbolo esto y decíamos que esto era 3, pero bueno, voy a poner A, ya que no voy a estar calculando todas las medidas. Entonces, bueno, pondría aquí también el diámetro lo puedo hacer así, con una cota que viene por aquí, marco la flecha y pongo aquí, ya no pongo el símbolo de diámetro y pongo esta otra medida, voy a poner B, y por último pongo estas 2 alturas, ¿no? Entonces prolongo esta línea, dejo aquí un pequeño hueco de desfase, prolongo esta línea, pasa por encima del dibujo, la primera medida queda 1 centímetro, viene por aquí, y la segunda en paralelo, esta línea de cota, y la segunda viene a 8 milímetros, ¿vale? Y la pongo por aquí, también en paralelo a la línea del dibujo. Marco otra vez las líneas a 45 y colocaré aquí entonces la medida C y la medida D. Bueno, pues como veis, las medidas en vertical van para leer así, y las medidas en horizontal no hay ninguna, pero bueno, irían para leer poniendo la cota encima. Bueno, tengo ya, según la normativa, las medidas de la figura y paso a hacer la sonometría, ¿vale? Bueno, pues para hacer la sonometría dibujo aquí un segmento horizontal y voy a marcar en ese segmento horizontal, voy a hacer un triángulo equilátero sin más, ¿vale? Bueno, entonces cogemos una medida cualquiera que sea más grande que este dibujo, que lo que va a ser el dibujo, que en realidad tiene una arista de 4 centímetros, ¿no? Lo vamos a hacer a escala natural, tal cual es. Y ahora cojo el compás y cojo la distancia esta del segmento elegido, haciendo entonces este arco y haciendo ahora el otro arco, ¿vale? Con lo cual tengo ya un triángulo equilátero. Vale. Bueno, por último dibujo una línea perpendicular a esta que tengo aquí por el punto medio, ¿vale? O sea que cojo aquí la referencia de esta línea, como es una horizontal podría coger la referencia del papel también, y desplazo la regla, a ver, de manera que por ese punto, a ver que giro esto un poco, decía que por aquí desplazo la regla hasta que llega al vértice superior del triángulo. De esta manera trazo por aquí una vertical. Bueno, pues esta ya va a ser mi eje vertical, ¿vale? De acuerdo. Ahora puedo unir este punto con este y completar el triángulo, ¿vale? Bueno, y por último voy a hacer desde este punto una perpendicular a esta línea y lo mismo aquí. Una vez que ya haga una, en el punto de intersección pasar a la otra perpendicular, y ahí está el ortocentro, intersección de las alturas, ¿vale? Bueno, pues entonces cojo esta dirección, a ver, cojo esta línea o esa dirección, que es lo mismo, y trazo por aquí la perpendicular a esa línea, completando hacia afuera. Bueno, pues ya tengo las 3 alturas del triángulo. Vale. Y si tengo las 3 alturas del triángulo, en los puntos de intersección de esta línea con esta, trazo semicircunferencias. Entonces tengo ahí la primera semicircunferencia. Bueno, no está esto muy preciso, pero bueno. Y trazo aquí la otra semicircunferencia.
Ventajas de tener la regla de asonometría, que nos hubiéramos ahorrado todos estos pasos, porque directamente hago esto y ya está. Traigo la regla, dibujo aquí este eje, dibujo este, y luego le doy la vuelta a la regla y dibujo otra vez el eje y el eje, con lo cual no hago nada del triángulo, ¿entendéis? Porque esta regla ya me marca aquí los 120 grados. Entonces lo único que necesito es coger la regla, dibujar estas dos líneas y una vez que tengo esta línea, hacer esto de este lado, con lo cual marco esta otra. Y tengo ya los tres ejes, que es lo que quiero conseguir, ¿vale? Bueno, una vez que tengo esto, cojo estos puntos de intersección de las semicircunferencias con la prolongación de los ejes. Voy a llamar a este eje X, a este eje Y y a este eje Z, ¿vale? Son los tres ejes cartesianos, ¿vale? Entonces decía que esos tres puntos los uno con los vértices del triángulo. Entonces tengo ahí este ángulo de 90 grados, según el segundo teorema de Tales, de Mileto, otro ángulo de 90, y ya tengo lo que sería, para entenderlo, una pirámide. Tendremos una pirámide en el espacio de la que he abatido las caras, o sea, he girado las caras hasta que me coinciden con los planos del papel, ¿vale? Bueno, por último, como esto tiene 4 centímetros, entonces coloco la figura del cuadrado aquí, entonces marco aquí los 4 centímetros y ya tendré la sonometría isométrica del cubo. Entonces cojo los 4 centímetros aquí, marco bien la posición de los 4 centímetros, aquí tengo los 4 y aquí vuelvo a tener los 4 centímetros. Con lo cual ya puedo dibujar, si quiero, el cuadrado, aunque bueno, en principio voy a dejar esta medida de 4, voy a marcar aquí el 4 para que se sepa, ¿no? Y voy a marcar aquí también el 4 para que se sepa que esta medida de aquí a aquí es 4 y de aquí a aquí es 4. Bueno, para concluir siempre sigo la dirección de los ejes, en este caso es el eje Y, y así paso estas dos medidas, ¿vale? Entonces, siguiendo esa misma dirección por los puntos que he marcado, trazo entonces por esa dirección, por esos dos puntos paralelas, ¿vale? Paralelas a este eje. Entonces desplazo la regla y tengo por ese punto, tengo esta línea, ¿vale? Y luego por este otro punto de abajo hago exactamente lo mismo, trazo una paralela por el punto de medida 4, ¿no? O sea que hago lo mismo. Bueno, ¿qué he logrado hacer con esto? Pues he logrado pasar esta medida aquí. Ahora ya sé que el cubo, cuando lo dibuje aquí en perspectiva, la arista esta realmente se reduce a esta, ¿no? Porque estoy proyectando esto ortogonalmente sobre un plano y esta medida se proyecta aquí, ¿vale? Y esta medida se proyecta aquí. Y esta pues se proyectará con igual medida porque los tres ejes se reducen lo mismo, con lo cual si cojo esta medida y la paso aquí, bueno, podría pasar las 4 medidas ya, las medidas a todos los ejes. Entonces hago por aquí la circunferencia. Bueno, y vemos que esto viene hasta este punto, esto viene hasta este punto, esto viene hasta este punto. Y ahora aquí pues tendría iguales medidas, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí esta circunferencia me va a definir los puntos de un hexágono regular, que es en realidad ya la perspectiva del cubo, ¿vale? O sea que ya lo puedo trazar. Entonces realmente aquí si hago una horizontal, pues ya tengo la perspectiva de esta arista. En la intersección de la circunferencia con este eje, tengo este punto. Ahora si cojo la intersección de la circunferencia con esta línea, bueno, no hace falta ni la circunferencia, esta línea con esta me da este punto. Entonces ya tengo ahí otra arista del cubo. Tengo aquí otra arista del cubo. Tengo aquí otra y ya tengo el cubo en asonometría isométrica, ¿no? Fijaros que en asonometría isométrica la perspectiva de un cubo tiene por, si está colocada con los planos paralelos a los planos coordenados, o sea, con las caras paralelas a los planos coordenados, esta es la perspectiva de un cubo, ¿vale? Y fijaros que todas las caras aparecen en rombos exactamente iguales y el contorno de ese cubo es un hexágono regular, ¿vale?
Bueno, pues ahí tengo ya la perspectiva del cubo. Sería el cubo visto así, perpendicularmente al plano. Fijaros que se ve de esta manera, ¿no? Lo proyecto así y se vería así, ¿no? ¿Os fijáis, no? Tal cual se ve aquí, pues sería... Vamos a ver por qué esto es cierto, ¿no? Y lo vamos a ver en el espacio, ¿de acuerdo? Fijaros que este cubo, si lo proyecto, atended ahora bien aquí un momento, si lo proyecto perpendicularmente, esta arista, si os fijáis, como esto está oblicuo, pues se reduce, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué me hace la sonometría? Pues calcular esa reducción, ¿vale? Vamos a ver... Sí, gracias. Vamos a ver, entonces, cómo hemos calculado esa reducción. Fijaros que la figura está colocada en esta posición y acabamos de calcular mediante este procedimiento cuánto se reduce esto aquí, ¿vale? Bueno, pues si lo hacemos en el espacio, pues sería algo como esto. Entonces, ahora lo vamos a entender porque al hacerlo en el espacio ya se ve lo que estamos haciendo. Si no es como la receta de una cocina, coges aquí, tomas centro allá sin saber lo que estamos haciendo. No, esto hay que entenderlo todo en el espacio. Entonces podemos recortar la figura, vamos a recortarla así. Esta cara ya no lo voy a hacer, con 2 nos llega, para entender la figura. Porque en realidad toda la geometría descriptiva se puede entender toda en el espacio, ya que son transformaciones del espacio al plano. Bueno, pues fijaros que esto realmente, si doblo por aquí, y si doblo por aquí, lo que acabo de hacer es una pirámide, ¿no? ¿Entendéis que esto es una pirámide? ¿Lo veis? Sí. Mirando ahora para la cámara, dejad de dibujar un momento. Fijaros que esto es una pirámide, ¿no? Y fijaros que el cubo estaría aquí, en esta esquina de la pirámide, ¿no? Estaría aquí colocado. Entonces lo que hicimos fue, al hacer este giro, pues ahora puedo colocar aquí la medida real, de manera que al girar la figura, pues esa medida real se proyecta según esta longitud, ¿vale? ¿Lo veis, no? O sea que esta longitud de aquí a aquí, pues corresponde en realidad a esta. Y eso lo hago gracias al abatimiento. O sea que en realidad la sonometría sería colocar las figuras siempre en esa pirámide, de manera que al abatir las caras obtenemos sus aristas en verdadera magnitud y las proyectamos aquí arriba. De manera que si esto medía también 4, esto en realidad en el espacio mide 4, pero aquí no, queda reducido, ¿no? Donde mide 4 es aquí, ¿vale? O sea que esto sería 4. Esto sería 4, ¿vale? Y así con todo, ¿vale? Bueno, sabemos ya entonces cómo dibujar la figura y las medidas. Y ahora tenemos que centrar aquí la figura, ¿no? Aquí tenemos también que si proyectamos esto, siguiendo la dirección del eje Z, pues aquí tenemos ya la figura del cuadrado, ¿no? Y si pasa por este punto, aquí también pasará por ese punto, ¿vale? Dibujo aquí el cuadrado. Bueno, y por último, esto pasaría, si pasa por aquí, por estos 2 puntos, pues aquí también pasa por esos 2 puntos, ¿no? Bueno, por último dibujo aquí la circunferencia, sería de diámetro 2, es esto, centrada, y ahora la tengo que hacer aquí arriba. Bueno, pues ya sé que al levantar una vertical, al hacer una vertical, y al dibujar aquí la horizontal, pues tengo que el eje mayor de la elipse será esta, ¿vale? Y si quiero hacer otro eje, pues podría hacer, por ejemplo, el que viene por aquí, así, este eje. Podría hacer aquí también la tangente, ¿no? Y ahora esto, subiéndolo por aquí arriba, paralela a esta, y por aquí una paralela también a este eje, pues tengo que la elipse quedará dentro de esas 3 líneas, ¿vale? O sea que llego hasta aquí y marco la posición de las 3 líneas de la elipse, ¿no? Eso quiere decir que aquí también las podría pasar, con lo cual tendría aquí las 3 líneas, 1, 2 y 3. Y eso me va a dar la dirección de este eje, ¿vale? Bueno, para eso necesitábamos la elipse, si queríamos hacerlo. Una vez que tenemos ya el cuadrilátero,
Fijaros que aquí el cuadrado este pasa por este punto, ¿no? Bueno, pues ya lo podría subir, corresponde realmente a este, ¿no? Esta medida corresponde a esta. Con lo cual tengo ya ahí el rombo donde se inscribe la elipse que representa una circunferencia. Entonces cogería aquí la elipse cuyos diámetros conjugados son esos, ¿no? O sea que cogería aquí la elipse y el tamaño aquí no está muy bien dibujado, aquí está un poco mejor. Esto debería exceder respecto a este punto, ¿no? O sea que ahí tenemos que el tamaño del eje mayor corresponde a esta longitud, desde este punto hasta este, ¿vale? Bueno, pues voy a coger la elipse que tiene ese eje. Por ejemplo, podría ser esta. Bueno, como vemos, ya digo, si hacemos esto con precisión, este cuadrilátero saldrá perfectamente circunscrito a la elipse y los ejes de esa elipse también me los marca perfectamente, ¿vale? Con lo cual tendríamos que todos los elementos de la figura están alineados y por último la altura la puedo colocar aquí. Entonces coloco aquí, esto sería 2 y esto sería 1. Bueno, pues esta altura 1, sigo la dirección del eje y una vez que se reduce aquí, que también se reducirá a un cuarto, entonces cojo aquí el cuarto y marco otra vez la elipse. Con lo cual cojo la misma elipse que era esta y aquí a un cuarto de la altura de la arista marco otra vez la elipse en vertical, de manera que esto aparece continuo y lo demás discontinuo, ¿vale? Bueno, pues esto también será discontinuo. Esto sería la representación axonométrica de esto que tenemos aquí, ¿vale? Recordad que las medidas para el segmento Z los ponemos aquí, ya que esto, si os fijáis, es una pirámide y este eje, al proyectarlo aquí abajo, es este. Por lo tanto, esta medida se reduce aquí. Pero, como sabemos que es un cuarto, podemos también coger aquí un cuarto, sin más, ¿no? Coger aquí el cuarto y esta medida del cuarto colocarla aquí, ¿vale? Con lo cual dibujaremos esa elipse a un cuarto, ¿no? Y luego hacemos las tangentes comunes a ambas elipses y ya tenemos la figura dibujada al completo, con el fundamento espacial, ¿de acuerdo?